Un dulce de coco horneado. Comprenderás hoy por qué este postre cremoso es uno de los favoritos de los paraísos tropicales y por qué en casa cada vez que lo hago tengo prohibido invitarle a mi visita. Vamos a comenzar. Yo voy a comenzar agregando 2 huevos y desde ahora en adelante no voy a parar de batir. Voy echando los ingredientes. Voy a batir los huevos por 2 minutos. En lo que se sigue mezclando el huevo, en un bowl voy a agregar leche evaporada, 340 mililitros. También agrego 2 cucharadas de harina de trigo. Y lo voy a hacer así aparte, mezclando con un cubierto porque yo quiero asegurarme de que no quede nada de grumos cuando lo vaya a agregar a los demás ingredientes. Y ahora agregamos la leche a los huevos. Nunca dejamos de batir. Media cucharadita de sal, 286 mililitros de leche condensada, 480 gramos de lo que es coco rallado en almíbar, una cucharadita de vainilla y ahora sí, dejamos que todo esto se incorpore muy bien. Y ahora en mi cacerola de hornear voy a ponerle suficiente mantequilla por los lados. Agregamos la preparación. En esta ocasión voy a hacer uno en este moldecito especial para que no se ponga celoso cuando reparta los dulces. Y esta va por 45 minutos al horno a 160 grados Celsius hasta que esté seco y dorado. Claro, siempre depende de la capacidad del horno. Y miren esta belleza, señores, acabado de salir del horno. Ahora recomiendo que se enfríe por completo antes de servir. Y es precisamente esa textura cremosa que hace que cada bocado sea sumamente fabuloso y adictivo. Vamos a ver. Y es que la dulzura del coco y la textura perfectamente horneada hace que este coco horneado quede delicioso por su cremosidad. Si te gustó, te invito a compartir, a darle like y nos vemos aquí otra vez en Joca's Kitchen.